Damos también la bienvenida a Adela, que está por ahí en el Facebook, está viendo. Saben que nuestra hermana hace poco fue operada esta semana y bueno, tenemos que seguir acompañándola en oración, una valiente. Desde aquí nuestro más sincero abrazo fraternal a Adela, que Dios te bendiga muchísimo, y a todos los que están allí detrás de la cámara también, que Dios les bendiga mucho. Muy bien. Esta mañana, hermanos, me gustaría desafiaros con la siguiente pregunta. ¿Sabes tú quién es tu rey? Voy a volver a repetirlo por si a lo mejor no se entendió. ¿Sabes tú quién es tu rey? Estoy seguro que todos han podido responder casi de manera inmediata. Y lo más probable es que haya dicho dentro de tu corazón: Jesús es mi rey. Y bien has hecho. Pero, ¿estás realmente convencido de que Jesús es tu rey? Muchas personas, hermanos, tienen sus propios reyes o dioses. Algunos vuelcan sus fuerzas y esperanzas en algún hobby, en algún deporte, en ir de compras, en pasar tiempo en las redes sociales, en estar jugando videojuegos, en adorar a algún famoso, en rendir culto al cuerpo, en vanidades temporales, en desperdiciar su tiempo única y exclusivamente en sí mismos, haciéndose dioses o reyes de ellos mismos, creándose ellos mismos dioses de sí mismos. Y es por ello que en esta mañana me gustaría preguntarte de nuevo: ¿sabes tú quién es tu rey? Y para que cada uno pueda ser honesto consigo mismo y responderse a esta pregunta, hoy vamos a leer una porción de la palabra que se encuentra en el Evangelio según Mateo capítulo 21, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 hasta el versículo 9. Amén. Dice la palabra de Dios así, Mateo capítulo 21, versos del 1 al 9, dice: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos y así diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión: he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Padre, te queremos dar las gracias, Señor, por tu rica y poderosa palabra. Y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tú, Señor, la lleves a nuestros corazones, Dios mío, y que la podamos poner por obra. Usa, Señor, a tu siervo en esta mañana, Señor, para que pueda, Señor, compartir lo que tú tienes en tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Todos saben que hoy inicia la Semana Santa y el primer día se inicia con la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén.
Es por eso que hemos tenido a bien compartir este texto en esta mañana. Pero para que entendamos la porción de la palabra que acabamos de leer, también es necesario que veamos un poco el contexto, todo lo que gira en torno a esta historia, para que podamos apreciar de una manera más cercana lo que Dios nos quiere decir. Vemos que entonces había mucha gente en la ciudad de Jerusalén, y esto era debido a la celebración de una fiesta judía, la fiesta de la Pascua. Esta fiesta, si os acordáis, nació a raíz de la liberación del pueblo de Israel de manos de Faraón en el Antiguo Testamento. Recordáis que el pueblo estaba esclavizado en Egipto, pero Dios envió a Moisés para liberarlo de manos de Faraón. Este Faraón se negó y Dios envió una serie de plagas. La última noche de plaga en Egipto murió todo primogénito de los egipcios, excepto los israelitas. Ellos salieron victoriosos de esta plaga porque hicieron como Dios les había indicado a través de Moisés y Aarón. Y esta fecha marcó el nacimiento de la nación judía, ya que ellos fueron liberados de la esclavitud de Faraón y fueron hechos siervos de Dios. Así que esta fecha era, y aún a día de hoy, es muy especial para el pueblo judío. La Pascua es un tiempo donde, si se fijan en la cultura de Israel concretamente, es tiempo de celebraciones esta semana, es tiempo de grandes cenas, es tiempo de reuniones de oración, de estar en familia. En Israel son 7 días feriados, imagínense. Aquí tenemos Jueves Santo y Viernes Santo, pues allí cogen toda la semana entera. ¿Cuántos quieren tener toda la semana entera? Así que el pueblo estaba con un espíritu de fiesta. Todos estaban con un espíritu de fiesta, de celebración y de júbilo. Algo temporal en realidad. Pues de la misma manera que en el Antiguo Testamento el pueblo estaba en esclavitud, ahora también estaban en esclavitud, también lo eran. Ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano y tenían que rendir cuentas al César, dar sus tributos para que el imperio siguiera creciendo, siguiera fortaleciéndose. Eran gobernados con mano fuerte, al punto de matar a la gente con el método más vil y más menospreciado, que era el método de la crucifixión. Ese método lo usaban para las personas que cometían los peores crímenes en aquel entonces, los violadores y todo este tipo de cosas. Y es por todas estas razones que el pueblo estaba tan ansioso que llegara ese libertador, ese rey de justicia, aquel que les iba a liberar de la mano opresora de aquel imperio sanguinario y despiadado. Y cuando Jesús entró a Jerusalén montado en aquel asnillo, y debido a la reputación que ya le precedía, porque ya todo el mundo sabía que había un hombre, un predicador itinerante que se llamaba Jesús y que estaba dando señas de que era el Mesías, todo el mundo estaba a la expectativa. El pueblo lo vio como la profecía cumplida. El pueblo lo vio como lo había dicho el profeta Zacarías en el capítulo 9, versículo 9. Zacarías 9:9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. La multitud, hermanos, estaba enfrente de la profecía cumplida. Todos le habían recibido como estaba escrito. Aquí estaba el rey del pueblo judío en acción, entrando por las puertas de la ciudad de Jerusalén en un asno, tal como es descrito por el profeta Zacarías. Y era tal la felicidad que todos ellos daban muestra de júbilo, daban muestra de alegría, de estar contentos realmente. Mateo capítulo 21, versos 8 y 9 dice así: y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la gente que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Vemos en el versículo 9 que un mar de gente estaba gritando estruendosamente: Hosana al hijo de David, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y literalmente esto significa: sálvanos ahora, hijo de David. La gente
en este momento ve a Jesús como un libertador, aquel que le sacaría del imperio romano, de esa mano opresora. La gente dice: Hosana, toma posesión, Jesús, de esta ciudad que perteneció a tu padre David, y siéntate en tu trono como rey de Israel. Y yo creo que a cada uno de los que estamos aquí nos podría pasar igual si estuviéramos en lugar de ellos, ¿verdad? Al ver al rey llegar en un asno, tal y como estaba anunciado por el profeta Zacarías, estaríamos gozosos, felices, radiantes de júbilo, cantando alegre. Y esta historia, hermanos, es un símil de la condición en la que nos encontrábamos todos en algún momento de nuestra vida. Antes de conocer al Señor, antes de arrepentirnos de nuestros pecados y antes de dejar que Él fuera el Señor y Salvador nuestro. Al verle llegar por primera vez, tal vez tú levantaste un grito de júbilo y de alegría. A lo mejor alzaste tu voz para alabar a Dios y darle la bienvenida a tu corazón. Quizás le agradeciste por rescatarte del yugo que te oprimía, porque estabas bajo la esclavitud del pecado. Pero ¿cuál es la realidad a día de hoy? ¿Cuál es la realidad, hermano? La triste realidad es que la gran mayoría, no todos, la gran mayoría han olvidado ese primer amor. Han olvidado que han sido rescatados. Han dejado que nuestro enemigo, el diablo, invada sus mentes de pensamientos contrarios a la santa, perfecta y buena voluntad de Dios. La triste realidad es que hoy muchos han desperdiciado todo lo que el Señor Jesús les había brindado. Han desperdiciado el propósito de Dios en sus vidas y se han enfocado en sus propias cosas antes que en las de Dios, y ahí radica el problema. Ahí está el gran problema. Dice Apocalipsis capítulo 2 versos 4 y 5. Está el apóstol Juan en la isla de Patmos, está aislado escribiendo esta revelación de parte de Dios directamente. Y le escribe a una iglesia, él escribe a 7 iglesias, pero concretamente está la iglesia de Éfeso. Y le dice de la siguiente manera en el versículo 4. Primero la alaba por las buenas obras que tiene y porque lo que ha hecho lo ha hecho con amor, por la obra. Pero después dice en el versículo 4, hay un pero, y dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Hermano, esto es un versículo de los versículos más fuertes que he podido encontrar en la palabra de Dios. Este es uno de ellos. Es un versículo donde Papá Dios le está diciendo directamente a una congregación que todo lo que ha hecho está bien, que todo lo que ha hecho es bonito, que todo lo que ha hecho quizás surgió en un primer momento con buenas intenciones y buenas motivaciones, que todo lo que ha hecho aparentemente la gente lo puede ver como algo bueno, pero que han dejado lo más importante y lo primero, que es su primer amor. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que no caigamos en ese error. Oh Señor, que ese primer amor vuelva. Oh Señor, que podamos en esta mañana postrarnos delante de ti, arrepentirnos de nuestras malas acciones, malas actitudes, malas decisiones al dejarnos a un lado de ti. Esa debería ser nuestra oración en esta mañana, hermanos. Pero fíjense, hay más. En el versículo 10 de Mateo 21 dice: cuando entró Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta, de Nazaret de Galilea. Y qué interesante la pregunta que desde la multitud surge: ¿quién es este? ¿Acaso no sabían que ese era su rey? ¿Acaso no dice en el versículo 5 de la siguiente manera, en el Mateo 21, 5, ¿acaso no dice: decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti? ¿Acaso ellos ya no sabían que el profeta Zacarías lo había anunciado? ¿Y por qué ahora ellos se están preguntando quién es este? ¿Cómo es posible que nadie en la multitud respondiera correctamente? Preste atención a lo que ellos dicen: este es Jesús,
el profeta de Nazaret de Galilea. Para los judíos, hermanos, los profetas eran reconocidos como mensajeros que hablaban inspirados por Dios. En este sentido, Jesús fue simplemente visto como un mensajero más, como un profeta más, como alguien que traía un mensaje y punto. Y yo te pregunto en esta mañana, para ti, ¿quién es Jesús? Y el título de la predicación de hoy, ¿es Jesús tu Rey? ¿O es Jesús solamente un profeta? ¿O es Jesús solamente un gran hombre, alguien que hizo buenas obras? ¿O es Jesús el primer revolucionario de la historia? Quizás es Jesús solamente un pacifista, un milagrero. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Te acuerdas de la historia del monte de la transfiguración? Estaba Pedro, Santiago y Juan. Ellos vieron a Jesús transformándose y vieron la aparición de Moisés y el profeta Elías. Y esta visión fue tan impactante que los discípulos querían construir 3 tiendas. Y decían que en esas 3 tiendas podían adorar a todos y a cada uno. Los discípulos, hermanos, pensaron que lo más correcto sería permanecer allí adorando al profeta, al patriarca y a Jesús por igual. Porque no tenían una visión correcta de quién era Jesús. Si sus discípulos más cercanos solo podían ver a Jesús en el contexto de la línea profética, es razonable que aquella multitud que le estaba gritando Hosana al Hijo de Dios, Hosana al que viene en el nombre del Señor, pensara lo mismo de Jesús. Pero ¿qué tal nosotros? ¿Qué ves tú en Cristo? ¿Será que Jesús es inigualable para ti? ¿Dónde cuadra Jesús en tu vida? ¿Dónde encaja? ¿En qué parte de tu corazón está? ¿En qué parte de tu alma y tu espíritu se encuentra? ¿Dónde habita Jesús? ¿Es Jesús tu Rey? El problema es que si vemos a Jesús simplemente como un profeta, hermanos, un hombre bueno, su papel y su autoridad en mi vida se limita a alguien que me dice qué es lo que debo hacer, cómo debo portarme y que debo decir palabras buenas y hacer buenas obras. Pero entonces su autoridad no está sobre mi vida. Hermanos, para entender a Jesús tenemos que verlo completo. Maestro, humano, líder, profeta, sacerdote, cordero, rey, león, Señor de señores. Para poder reconocerle como el Rey de mi vida, debo primero conocerle, saber cuál es su corazón. Cuando yo no conozco a Jesús completamente, sus palabras son solo palabras y no son palabras de vida. Cuando yo no conozco a Jesús completamente, las palabras de Jesús son solo consejos y no son la palabra que era con Dios y que Él era en Dios. Y eso lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 1, que nos dice que Jesús es la palabra hecha carne y que Él vino y habitó entre nosotros. Hermano, mire y fíjese lo que dice en Colosenses capítulo 1, versos del 15 al 18. Colosenses 1, 15 al 18. Para que entendamos un poco quién es Jesús. Dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado
por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cristo también, Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Ese es Jesús. Y yo te pregunto en esta mañana, y para ti, ¿quién es Jesús? Me gustaría ilustrar de una manera un poco dinámica quién es Jesús. Un pastor en una convención de una iglesia bautista, el doctor Shadrach Lockhart, de la iglesia bautista del Calvario en San Diego, en una reunión, en una convención de pastores y líderes, le pidieron de improviso, en medio de una ir y venir, le dijeron: ahora tienes que orar para abrir ese tiempo que continúa de convención. Era una oración improvisada, era una oración espontánea, era una oración que él no había preparado, era una oración que no tenía escrita. Y yo la quiero citar con vosotros, porque me llama muchísimo la atención la forma como el Espíritu Santo tomó el control de su vida para decir las palabras tan maravillosas que pudo decir. Este pastor se subió al púlpito para orar por ese tiempo que se abría. Y lo que el Espíritu dijo a través de él fue lo siguiente. La Biblia dice: mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de la gloria, Él es el rey de reyes, Él es el rey y Señor de señores. Él es mi rey, ese es mi rey. Y me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano, no hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, Él es imperialmente poderoso, Él es imparcialmente misericordioso. Y te pregunto, ¿tú lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable, no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Él es la personalidad más alta de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador, todo suficiente. Y te pregunto en esta mañana, ¿tú lo conoces? Él da fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él infiel defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. Me pregunto en esta mañana, ¿tú lo conoces? ¿Tú lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. Y pregunto, ¿tú lo conoces? Su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me pregunto, me gustaría poder describírtelo, pero Él es indescriptible, Él es invencible, Él es irresistible. ¿Y tú lo conoces? No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes soltar, no puedes sobrevivir sin Él. No puede vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían tampoco detenerlo. Pilato no pudo encontrar ninguna falta en Él. Herodes no pudo matar
voluntad humana no pudo detener. Este es mi rey. Este es mi rey. Mi rey es Jesús. Tú lo conoces. ¿Sabes tú quién es tu rey? Solo de esta forma, hermanos, nos daremos cuenta quién es nuestro Señor. Solo de esta forma nos daremos realmente cuenta quién es Él. Él pagó un precio elevado por cada uno de nosotros. Por precio de sangre fuiste comprado. Eres valioso en las manos del Señor y hay propósito en tu vida para su obra. No desaproveches la oportunidad que Dios te da. No desperdicies tu tiempo. No endioses a alguien que no es Dios. Deja que Jesús sea tu rey. Deja que Él llene todo tu ser, tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Tú eres templo del Espíritu Santo. No permitas que el enemigo se adueñe de tu vida, llevándote por caminos extraviados. Vamos a ponernos